con armas cortas y largas. Otras 2 personas resultaron heridas. Grupo de supuestos estudiantes protagonizan desmanes cerca de un colegio al norte de Guayaquil. Según los moradores del sector, también realizan robos y agresiones a estudiantes de otras instituciones del sector. Policía rescató a una joven de 15 años que había sido secuestrada en el sur de la urbe porteña. Sus captores pedían $200.000. Policía halla 1.340 paquetes de cocaína encaletados bajo tierra en una zona rural de Manta en la provincia de Manabí. 6 personas fueron detenidas. Jueza dictó prisión preventiva contra Santiago Díaz, asambleísta expulsado de la Revolución Ciudadana y acusado de violar a una menor de edad de 12 años. De comprobarse el delito, podría recibir hasta 29 años de cárcel. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches. Gracias por su gentil sintonía. Empezamos esta emisión informativa junto a nuestro equipo periodístico. Nos tienen importantes noticias Maite Morán y Charlie Pisa. Compañeros, buenas noches. Empezamos contigo, Charlie, y este triple asesinato registrado en un billar en el sur de Guayaquil. Adelante, por favor, con los detalles. Así es, buenas noches, Ana, amables televidentes. Eso ocurrió dentro de un club deportivo, específicamente en el área de Villar, donde 3 personas fueron asesinadas y 2 resultaron heridas. Los sicarios ingresaron con fusiles y pistolas. Veamos. Alrededor de las 22:40 de este lunes, desde este complejo deportivo ubicado en el barrio Naval, atrás de las Malvinas, se escuchó una descarga de disparos. Segundos más tarde, la misma comunidad se vio alborotada intentando reanimar a los 5 caballeros que quedaron tendidos en el suelo, junto a las mesas de billar. Habían ingresado varios individuos, aproximadamente 5 individuos a bordo de motocicletas, hasta el sector del billar. Y habían realizado varios impactos de arma de fuego de calibres 2.23 y 9 milímetros. Ahí tenemos registrado armamento calibre 2.23, esto es fusil y calibre 9 milímetros. En este ataque fallecieron 3 hombres y 2 más resultaron heridos. Ellos fueron trasladados de inmediato por personal paramédico hasta diferentes casas de salud. El sitio donde se produjo este ataque siempre ha servido como punto de concentración para la comunidad que busca realizar actividades recreativas en horas nocturnas. Una de las hipótesis que manejamos que sería que se trataba de victimar a un miembro de alguna banda del sector que debe haber estado en ese punto. En el ingreso existen candados de seguridad y se conoció que hay una persona encargada de abrir la puerta. Pero la noche del ataque, aquella persona fue apuntada con armas de fuego y no tuvo más opción que abrir la puerta a cambio de su vida. En la escena del crimen se levantó alrededor de 49 indicios balísticos de armas cortas y largas. Informó José Morales. Así es, la Policía Nacional trata de buscar la ruta de los sicarios que escaparon en motocicletas. Hay versiones que indican que se dirigieron hacia las Malvinas, otros hacia la avenida 25 de Julio, como también unos testigos indicaron que escaparon por la vía perimetral. ¿A quién buscaban y por qué se registró este triple crimen? Eso estaría por determinarse por parte de la Policía Nacional. Adelante, Ángel, buenas noches. Buen trabajo, Charlie. Muchas gracias por este reporte. Vamos con más noticias de Crónica Roja. Un pescador fue asesinado dentro de un parque del cantón Jaramijó, provincia de Manabí. En esa localidad se han registrado varios ataques violentos en los últimos días. La policía asegura que 2 bandas se pelean por manejar la distribución de droga. El cantón Jaramijó volvió a ser el escenario de un nuevo ataque criminal que dejó una persona fallecida. Richard Michael Vera, de 51 años de edad, fue asesinado dentro de un parque al estilo sicariato.
El cual se encontraba, por versión de los moradores, conversando en el parque, y una camioneta doble cabina polarizada sin placas. Proceden a bajarse varios sujetos de la misma y proceden a dispararle contra la humanidad del Hoyo Oxiso. El hecho violento se registró en el sector de Jaramisol. Según la policía, el crimen estaría vinculado a la disputa de territorio en esta caleta pesquera de Manabí. En primera instancia obedecería a esta pugna de territorio que vienen librando los grupos de delincuencia organizada. Recordemos que Jaramijó, al igual que Puerto López, son puntos estratégicos de salida al mar y nosotros estamos investigando. En menos de 12 horas, 3 personas han sido baleadas, un hombre y una mujer resultaron heridos. Los sicarios entraron a una vivienda siguiendo a una de las víctimas. En el cantón viene siendo por varios días motivo de hechos violentos. Efectivamente, el día de ayer fueron heridos 2 personas que están siendo atendidas en las casas de salud del Cantón Manta. Mientras en Manta, en el hospital, también falleció Lorena Vera. El pasado 10 de julio, ella y su hijo Luis Vera Lucas fueron baleados en su negocio en Montecristi. Su hijo murió en la escena y ella 11 días después en una casa de salud. Varios de ellos, de los que están siendo motivos de estos ataques armados, tienen antecedentes penales, otros no. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 2 hechos violentos se registraron este martes en Babahoyo, provincia de Los Ríos. En uno de ellos, una mujer fue asesinada en un taller mecánico. 2 hechos violentos sacudieron a la capital fluminense durante el reciente martes. El primer caso, registrado en horas de la tarde, una mujer identificada como Azucena Martínez Bravo, de 45 años, fue asesinada a tiros al interior de un taller mecánico ubicado en la ciudadela Virgilio Zúñiga, zona periférica de la ciudad. Según información preliminar, la víctima, oriunda de la parroquia rural Caracol, se encontraba esperando la reparación de su vehículo cuando fue atacada por 2 sujetos a bordo de una motocicleta. Sí, uno de ellos se baja posiblemente y le victimiza y le procede a hacer heridas a la altura de la cabeza. Agentes policiales confirmaron que la mujer tenía un antecedente penal en el año 2011, aunque aún se desconocen los motivos que habrían desencadenado este crimen. Estamos dentro de la línea de investigación, las unidades investigativas están levantando cámaras, están levantando toda la información con fuentes humanas. El segundo ataque se registró a las 19 horas cuando sicarios atentaron contra la vida de 2 hombres relacionados como padre e hijo en la avenida Vargas Machuca y calle L. El hijo, identificado como Kevin Guamán, falleció en el lugar del atentado, mientras que su padre fue trasladado a un hospital. Al momento, ambos crímenes son investigados por las autoridades, informó Martín Soto. Bien, vamos con más noticias. Maite, una familia guayaquileña ha sido golpeada 2 veces por la violencia en los últimos meses. Tú tienes más información sobre este hecho, por favor, adelante. Así es, Analí, amigos televidentes, lamentablemente como víctimas colaterales. Veamos la siguiente nota informativa. El pasado 18 de mayo, 6 personas fueron masacradas en un centro de diversión nocturna ubicada en Chillanes, provincia de Bolívar. Entre las víctimas colaterales se encontraba el papá de Ezequiel, el pequeño de 5 años, que el fin de semana fue alcanzado por una bala perdida cuando jugaba fuera de su casa en el suroeste de Guayaquil. Ahora el niño lo están velando en su barrio y la familia pide que el menor de edad capturado por este crimen sea sentenciado. Fue víctima colateral igual que mi sobrino, que este angelito que se han llevado, prácticamente esa persona, y no quisiera que quede impune. Si mi hermano queda impune, prácticamente que mi angelito no quede impune. Cuentan que el adolescente armado iba a matar a un hombre que se encontraba en una esquina y que una de las balas le cayó a Ezequiel en el pecho. Con ayuda de los vecinos fue capturado y el lunes lo presentaron en la audiencia de flagrancia. Quedó detenido el chico, ¿no? ¿Cuánto va a durar el proceso? 30 días de instrucción fiscal.
Le apelaron como de asesinato y en tentativa de asesinato. 2 cargos le pusieron. La muerte de su nieto y el de la persona que está herido, de la otra persona que está herido. Ellos piden a las autoridades y a la ciudadanía estar pendientes de este caso para que el sicario de 16 años sea castigado y que pague con cárcel por la muerte de Ezequiel. En este caso, la policía del distrito Portete informó que el ataque armado responde a una rivalidad entre bandas. Entre los Águilas y los Freddy Krueger. Iban a matar a una persona de 37 años que supuestamente es líder de los Freddy Krueger y tiene varios procesos judiciales por asesinato. Y el niño es una víctima colateral que se encontraba jugando en las calles del sector. Informó Carolina Pimentel. En casos como este es importante que el Ministerio de Salud se preocupe justamente en que ellos reciban ayuda psicológica a través de alguna casa asistencial, ya que no debe ser nada fácil atravesar estos duros momentos. Anali, tú continúas con más. Gracias, Maite, por este reporte. Un agricultor que estaba desaparecido fue hallado muerto flotando en un río en Salitre, provincia de Guayas. La policía indica que no tenía signos de violencia, por lo que se presume que se habría ahogado tras resbalar y caer al afluente. Evaristo Banchón, de 64 años, fue hallado este martes flotando en el río a la altura del recinto San Juan de Rabasco, en Salitre, provincia de Guayas. Según explicó la policía, el señor fue visto por última vez un día antes, utilizando una bomba al pie del afluente. Se presume que se habría resbalado y se ahogó. No le encontraron signos de violencia. Un ciudadano de sexo masculino quien se encontraba en posición cúbito-dorsal a las orillas del río. Hicimos que el personal especializado avance hasta el lugar para el levantamiento del cuerpo. Familiares del occiso retiraron el cadáver en el centro forense de Salitre y evitaron dar declaraciones. Ahí se le realizaron las pericias de rigor. A primera instancia lo que se pudo observar no tenía rasgos de violencia, por lo que se presume que es por ahogamiento. Sus seres queridos le darán cristiana sepultura, informó Adriana Peralta. Una jueza dictó prisión preventiva contra Santiago Díaz, asambleísta expulsado de la Revolución Ciudadana y acusado de violar a una menor de 12 años de edad. De comprobarse el delito, podría recibir hasta 29 años de pena privativa de libertad. Santiago Díaz, en una camioneta blanca custodiado por miembros de la Policía Nacional, ingresó por la cochera a la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, o miembros del núcleo familiar, para la audiencia de formulación de cargos por presunta violación a una menor de 12 años de edad. Tras 4 horas de la diligencia legal, la jueza encargada del caso resolvió algo que la parte acusadora quizás esperaba con ansias. 60 días se ha dado una instrucción fiscal y pues le han dado la medida cautelar de prisión preventiva. Efectivamente hasta el momento existen 25 elementos de convicción desde que se presentó la denuncia el 8 de julio del 2025 y eso han sido los elementos que ha aportado la Defensa y Fiscalía General del Estado para sustentar la prisión preventiva. El delito se habría consumado en diciembre del 2024 y 7 meses más tarde sale a la luz pública. Al presentar la denuncia, el padre de la pequeña. Se ha presentado porque en estos meses, obviamente al ser una niña de menor de edad, pues por temas de miedo y todo no ha podido dar la información. La defensa del hasta hoy asambleísta expulsado de la Revolución Ciudadana, el correísmo, no descarta poder llegar a algún acuerdo. Sobre Díaz pesaba una recompensa de $100,000. Justamente empezó presentándose voluntariamente de manera coordinada con Fiscalía y posteriormente va en este caso a discutir con las respectivas autoridades respecto de algún tipo de coordinación. ¿Pero qué tipo de cooperación es la que él puede únicamente en este momento solo vamos a discutir las medidas cautelares, nada más. ¿Es una cooperación eficaz tal vez en otros procesos? Vamos a plantear. Doctor, ahora se habla de un supuesto acuerdo al que se podría llegar. ¿Qué tipo de acuerdo? O sea, ¿bajo qué condiciones? A ver, acuerdo no podría existir, estamos de un delito de carácter sexual, estamos hablando contra un bien jurídico protegido que es la integridad sexual, estamos hablando de una menor de edad y no habría ningún acuerdo en particular. No podrían existir una cooperación eficaz porque estamos hablando de un delito que no se consumó, no se realizó en función de su cargo como asambleísta, sino que fue antes. Esto fue en diciembre del 2024 y el señor Azque fue asambleísta en mayo del 2025. Díaz, tal como llegó, salió esposado. De pronto para algunos con privilegios, directo a la cárcel 4 por su calidad
del legislador. De comprobarse el delito, podría recibir hasta 29 años de pena privativa de la libertad, informó Héctor Romero. El aumento en el presupuesto para emergencias por el mal tiempo, así como la entrega de soluciones para el acceso al agua, son parte de la agenda desarrollada por el presidente Daniel Noboa este martes. Con recursos económicos, el gobierno nacional responde a familias afectadas por la época lluviosa. Dada la importancia del tema, este año aumentamos en un 150% el presupuesto para emergencias en comparación con el año anterior. Invertimos 11.8 millones de dólares para atención a las personas afectadas por la época lluviosa. Con ello, fortalecimos la logística, adquirimos vehículos y activamos alojamientos temporales. Gestión del régimen con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, que permitió atender a 645.000 personas afectadas. Incorporamos 160.000 bienes de asistencia humanitaria y 1.600 especializados en alojamientos temporales. En la ciudad de Quito, el jefe de Estado también participó en entrega de soluciones concretas para el acceso al agua en la provincia de Pichincha, así como extinción de deudas y formalización de las juntas de agua entre los beneficiarios. Estos son beneficios reales que fortalecen la institucionalidad de riego, para que los recursos se usen mejor y se mejoren las capacidades de quienes están al frente del agua. Sin ustedes no hay agricultura, sin ustedes no hay soberanía alimentaria y sin ustedes el Ecuador no va a ninguna parte. Con soluciones concretas, con soluciones al agua. En su gobierno, presidente, ha invertido más de 722 millones de dólares en infraestructura, en contingencia y en asistencia técnica. Miembros de la Junta de Riego El Pisque, resaltando la gestión del presidente Daniel Noboa. Garantizar especialmente la soberanía alimentaria, la producción, la soberanía económica de las familias y de los pueblos. Informó Héctor Romero. Durante su primer día de audiencia en Estados Unidos, tras su extradición, alias Fito intentó obtener su libertad mediante fianza. Así lo confirmó un periodista que cubrió la diligencia del líder de los choneros en Brooklyn, Nueva York. En ese momento, el abogado de Adolfo Macías Villamar solicitó que le concedieran ese derecho, pero el fiscal del caso argumentó que Fito es una persona peligrosa y que representa una amenaza para la sociedad, por lo que se negó su fianza. Trabajos de coordinación entre la Policía Nacional e Interpol permitieron la extradición de dos más buscados por delitos de violencia sexual. En uno de los casos, las autoridades indicaron que se logró capturar a un hombre acusado de atacar sexualmente a una niña de 9 años de edad. El hombre era buscado desde el 2017. En noviembre de ese año, Mario Enrique L., de nacionalidad ecuatoriana, fue denunciado por el presunto abuso sexual a una menor de edad de 9 años. Esto se produjo en Tungurahua, que también su madre puso la denuncia al notar que su hija también había indicado en su establecimiento educativo que había sido víctima de abuso sexual por parte del ex conviviente de su madre. Tras el hecho, el sujeto se mantuvo en la clandestinidad por varios años, hasta que logró salir del país por pasos clandestinos y huir a los Estados Unidos. Lo que no se esperaba es que sobre él pesaba una boleta de captura y una difusión roja de Interpol, que permitió ubicarlo y detenerlo para que sea extraditado a territorio nacional. Se realizó la extradición activa del ciudadano, el cual se encontraba en Estados Unidos y era uno de el segundo más buscado de la provincia de Tungurahua por el delito de abuso sexual. En otro caso, los trabajos coordinados también permitieron la deportación de uno de los más buscados por el delito de violación a una niña de 12 años en la provincia de Esmeraldas. Acá indicaron desde la institución del orden, fue la madre de la víctima quien alertó a las autoridades que presuntamente el hombre se habría aprovechado de la cercanía y relación sentimental que tenía con la mujer para victimar y ultrajar a la menor. Este ciudadano tenía una orden de captura por el delito de violación. Este hecho se suscitó aproximadamente en el año 2023 en la provincia de Esmeraldas, cuando la madre de una menor de 12 años presentó la denuncia que su hija había sido víctima de violación por parte de su cónyuge por aproximadamente 5 años. Tras permanecer 6 meses en Estados Unidos, el sujeto fue detenido en uno de los operativos migratorios y repatriado a Ecuador.
Él salió hacia Estados Unidos hace aproximadamente 6 meses y él se fue como su estado migrante. Un tercer hombre fue extraditado desde Colombia por la Interpol. El individuo, indicaron las autoridades, tiene una pena privativa de libertad de 5 años por estafa y falsificación de documentos en la venta de bienes. Vamos con más noticias. Existe preocupación en el norte de Guayaquil por la constante presencia de estudiantes de colegios que llegan para asaltar y agredir a alumnos de otra institución educativa. Uno de los últimos casos fue captado en video por ciudadanos. El Ministerio de Educación se pronunció al respecto. Los testigos narraron lo que pasaba a 2 cuadras del colegio Aguirre Abad. Uy, le están dando golpes a su pelado. Eran personas que vestían uniformes de otras instituciones educativas y que no andaban en modo estudiantil. Los habitantes de la Ciudadela Naval Norte contaron que el problema se está generando al mediodía, de lunes a viernes. Se tiran piedras, rompen todas las piedras de por ahí, pero dicen que tenían hasta cuchillos. Vi que llegó un chico con el señor dueño de ese comedor, que lo traía como ya desmayado prácticamente. Él lo ha ayudado al chico, lo ha rescatado de lo que lo han estado pegando. Pero no ha sido el único hecho vandálico. Por aquí hasta han dañado bienes públicos y no se les han escapado ni los adoquines. Y les pegaban, aquí les pegaban la esquina con palos para robar los teléfonos, les pegaban duro, los 3 chicos les pegaban. ¿Cómo andan ellos? Andaban con la camisa y el uniforme, eran como enmascarados, solamente se le veían los ojos. Y estos vandálicos vienen y le vienen a causar daño. Créame que nosotros, siendo ya personas adultas, tuvimos miedo y tuvimos que cerrar las puertas del pánico. Y se los ha visto correr con los rostros cubiertos cerca de la Avenida de las Américas. Se ve que vienen muchachos que no son del colegio. Se les ve las fachas con pantalonetas, así, fachas raras. Entonces, eso es lo que da pena, que los chicos están como recibiendo mensajes de otras personas. La Policía Nacional no se ha pronunciado todavía sobre estos videos, pero sí el Ministerio de Educación, que informó que ha coordinado acciones con otras instituciones para que en caso que se repita haya una respuesta oportuna. Además que están brindando acompañamiento psicológico a los estudiantes involucrados en estos hechos, entre otras acciones. Aunque por acá las paredes, este parque y las calles hablan con estos grafitis de una supuesta agrupación delictiva que estaría reclutando o guiando a los adolescentes a cometer hechos violentos, informó Charlie Pisa. Una banda de presuntos secuestradores fue desmantelada en 6 ciudades del país. Los sospechosos estarían involucrados en un secuestro a una mujer en el cantón Rumiñahui en el año 2023. Ya lo dice la sabiduría popular de que no hay un crimen perfecto y que la justicia, aunque tarde, pero llega. Cegados por la sed de maldad y ambición, habrían perpetrado un secuestro extorsivo en el año 2023 en el cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha, a una mujer. Este hecho delictivo se llevó a efecto el 30 de junio del 2023. Al domicilio de las víctimas entran 8 personas fuertemente armadas, atan a las víctimas y proceden a llevarse a la señora. Alrededor de 10 días la víctima habría permanecido raptada por los delincuentes, quienes la sometieron a torturas y agresiones sexuales. Incluso, indicaron los uniformados, habría sido obligada a grabar videos para presionar a su esposo para entregar vehículos, bienes y propiedades. Dentro de las exigencias económicas que estos criminales exigían era el traspaso de propiedad de unos bienes muebles e inmuebles, tanto aquí en el Ecuador como en Venezuela. Pero los trabajos de inteligencia permitieron identificar los roles y funciones que cumplía cada uno de los antisociales. La Operación Libertad 563 llevó a 6 ciudades del país para capturar a sus integrantes y desmantelar la organización delictiva. Tanto que es en Pichincha, Guayas, El Oro, Chimborazo, en la cual se realizó la resolución de un caso con la aprehensión de 6 ciudadanos que fueron involucrados en un secuestro extorsivo a una víctima en el sector de Sangolquí. En este caso, los detenidos son las personas que ejecutaron el secuestro como tal. Entre los antisociales, informó la Policía Nacional, estaría un familiar de la víctima y como evidencias encontraron 2 armas de fuego, 2 alimentadoras, 6 dispositivos móviles y los documentos de los traspasos de los bienes que obligaron a las víctimas.
¿Qué pasó tras el secuestro de una estudiante de colegio? Maite Morán con la ampliación de esta noticia. Maite, adelante. Sí, Analí, amigos televidentes, $200.000 pedían a los padres de familia de esta estudiante para liberarla. Veamos lo que ocurrió en la siguiente nota. Nada de ella desde el pasado jueves 17 de julio hasta la mañana de ese martes. La encontraron con la misma ropa con la que la vieron el último día, su uniforme de colegio. Policía Nacional, Policía Nacional. Es una estudiante que iba a clases en el sur de Guayaquil cuando fue secuestrada por sujetos que se movilizaban en ese vehículo. Estoy totalmente agradecida a toda mi familia. Yo estaré toda la vida agradecida con la policía por haberme ayudado a encontrar a mi niña. Ella tenía la cabeza tapada, estaba atada de pies y manos, en una casa abandonada en el bloque 2 de Flor de Bastión, al noroeste de la ciudad. Fue liberada de su cautiverio justamente por las operaciones básicas de inteligencia que había realizado nuestras unidades especializadas en coordinación con la Policía Judicial. Según versiones de familiares, a la adolescente de 15 años la metieron en ese lugar y desde otro sitio. Les exigían $200.000 para liberarla. Es una cifra demasiado alta. Créanme que creo yo que ningún ciudadano estaba en capacidad de esa cifra. Que me iban a matar a mi niña si no le pagaba. Al inicio, los familiares accedieron a hacer un depósito de alrededor de $3.000. Todas esas evidencias se encuentran ya en conocimiento de la UNACE, que es nuestra unidad investigativa para este tipo de casos. Ella se encuentra estable y fue trasladada a un centro médico donde le practicaron varios exámenes. En una historia que pasó del susto y la desesperación a la alegría y llanto porque fue rescatada. Asimismo, buscan a los antisociales que en este caso no secuestraron a alguien que tiene un local comercial o un empresario. Se trataba de una estudiante de colegio. Informó Charlie Pisa. Ante este tipo de hechos violentos nunca está de más conversar con nuestros adolescentes y también con nuestros niños sobre lo que ocurre en el país para hablar justamente sobre los secuestros y tomar las medidas de seguridad respectivas. Analí, tú continúas con más. Bien, Maite, muchísimas gracias. Una buena noche para ti. La policía capturó a 2 sospechosos de cometer robos en el norte de Guayaquil. Aquí los detalles. Cansados de los robos en el distrito La Florida, los moradores de este sector decidieron denunciarlos a la policía, a 2 jóvenes que se dedicaban a delinquir. Quienes también al momento de que trataban de darse la fuga, el personal policial le impidió la misma y por ende proceden al registro y les encuentran un arma de fuego a uno de ellos y 3 cartuchos junto a la misma. Además, se les confiscaron otras evidencias. Las herramientas que fueron encontradas da a entender de que ellos utilizaban diversos instrumentos para proceder a intimidar a los transeúntes. Esas evidencias van a ser ingresadas a la Policía Judicial para sus respectivas investigaciones. Se cree que pertenecen a un grupo GDO, eso está por determinarse en el momento ya de las verificaciones. Los perjudicados se comprometieron a colocar la denuncia en Fiscalía, informó Maite Morán. Más noticias, elementos de las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo en el sector Cristo del Consuelo sur de Guayaquil que permitió el decomiso de armamento y municiones que eran utilizados, según las investigaciones del bloque de seguridad, por un grupo armado organizado para delinquir. Entre lo confiscado hay 8 fusiles, 13 alimentadoras, más de 2.000 municiones 5.56 milímetros y otras 30 calibre 9 milímetros. Por otra parte, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional llevó a cabo el proceso de sustanciación de juicio político contra la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, quien es acusada por la bancada de ADN de un presunto incumplimiento de funciones al aparentemente obstaculizar la instalación de las sesiones en su organismo. La Asamblea Nacional lleva a cabo el primer juicio político de este nuevo periodo. La interpelada es la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, a quien se acusa de incumplir sus funciones al presuntamente obstaculizar la instalación de las sesiones del Pleno de su institución. La vocal Goyes estaba sumamente clara que sin la presencia de ella no se podía instalar el quórum y por lo tanto aprobar
justamente el reglamento. Si esto no es un boicot institucional, yo me pregunto qué es. El interpelante de este juicio político, Fernando Jaramillo, de la bancada de ADN, aseguró que las sistemáticas ausencias de Goyes dejaron sin quórum al mermado pleno de la Judicatura, que dilató la aprobación del reglamento para la conformación de juzgados especializados en materia constitucional. Yo me pregunto, señores legisladores, abandonar abruptamente la sesión de un quórum es, en este caso, luchar contra la corrupción, actuar de forma discrecional. La vocal, por su parte, rechazó los señalamientos del oficialismo e insistió en que su oposición a ciertos estatutos del reglamento, introducidos sin la debida discusión por parte del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, no deben asimilarse como un boicot institucional. El 16 de abril, que es el día de la sesión polémica, ese día, cansada de que no exista apertura, lo que hice es retirarme de la sesión. Yo he asistido al 95% de las resoluciones. El pasado 30 de abril, al quinto intento, el Pleno de la Judicatura aprobó el reglamento de selección de jueces constitucionales. Esta decisión, asegura la interpelada, echaría abajo las acusaciones de un supuesto boicot. Sin embargo, dice que su enjuiciamiento político es un instrumento de coerción. Me siento totalmente presionada por lo siguiente. 1, tengo que responder al juicio político y tengo que destinar tiempo a aquello. 2, estoy enfrentando una auditoría de Contraloría que no tiene nada de objetividad. El correísmo, que se abstuvo en la calificación de este juicio político, mantiene una postura dubitativa con respecto al enjuiciamiento de la vocal. Lo que queremos, en efecto, es poder garantizar de alguna manera o colaborar de alguna manera para que la justicia tenga realmente independencia. Informó Álvaro Terán. El cruce de datos financieros permitió al Servicio de Rentas Internas identificar omisiones tributarias en acreditaciones bancarias, cobros con tarjetas y actividades no declaradas a cerca de 9.000 contribuyentes. Ahora disponen de 10 días para justificar estos ingresos. Mediante un comunicado, el Servicio de Rentas Internas identificó diferencias en las declaraciones del impuesto a la renta correspondientes al ejercicio fiscal 2022 de más de 9.000 contribuyentes. Estas inconsistencias representarían un perjuicio al fisco superior a los $6 millones. Para el experto tributario Cristian de la Torre, estas presuntas anomalías habrían sido detectadas gracias a la tecnificación que aplica el SRI, mediante el cruce de información entre las declaraciones de los contribuyentes y sus ingresos en el sistema financiero. Con nuestra declaración, con el tema de facturación, con el tema del anexo ROTEF, movimientos bancarios, el SRI ya puede ir determinando de mejor manera realmente si el contribuyente está informando lo real o está eludiendo o evadiendo impuestos. De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, entre las irregularidades más frecuentes se encuentran acreditaciones bancarias, cobros mediante tarjetas de crédito y otras operaciones económicas que no han sido reportadas como ingresos. Si usted fue notificado por la entidad tributaria, dispone de 10 días hábiles para aclarar o corregir sus declaraciones. Te da 10 días hábiles para que tú puedas presentar la declaración sustitutiva y con esta declaración sustitutiva, pues obviamente poner la información que el Servicio de Rentas Internas está indicando que realmente tú has tenido de ingresos. Pero el ignorar estas advertencias pueden derivar en procesos administrativos, sanciones económicas e incluso acciones penales si se comprueba intención de evadir impuestos. ¿Qué es lo que va a decir? Como tú no me puedes justificar lo que yo te notifiqué, tu diferencia, pues en este caso quien tiene la razón soy yo, Servicio de Rentas Internas. Por ende, ahí sí entro a obligarte a hacer la declaración sustitutiva. Gracias, amigos, por preferirnos. La policía encontró 1.340 paquetes de cocaína encaletados bajo tierra en la zona rural de Manta, provincia de Manabí. La droga está valorada en casi $3 millones. 6 personas fueron detenidas.
Bajo tierra y en 38 sacos de yute hacia una organización narcodelictiva escondía 1.340 bloques de cocaína. Las caletas fueron halladas durante un operativo antinarcóticos ejecutado en San Lorenzo, en la zona rural de Manta, en la provincia de Manabí. 1 tonelada 300 kilogramos. Número de dosis que representaría esta incautación, 13.400.000 dosis. Y el valor considerado en el mercado internacional es de $2.957.000. Según la policía, el lugar funcionaba como un centro de acopio donde almacenaban la cocaína que estaba lista para su envío a mercados internacionales. Ellos transportan desde la frontera, donde ingresa la frontera norte la droga, hacen el transporte. Posteriormente llegan acá a la provincia de Manabí, a lugares específicos que por sus características geográficas les permiten almacenar en caletas de difícil acceso y posteriormente en determinadas horas de la madrugada y cuando las condiciones del mar lo permiten, poder sacarlo a través de lanchas rápidas. 5 hombres y una mujer sin antecedentes penales fueron detenidos por la policía. Además, 3 vehículos, dinero y otros indicios fueron incautados durante el procedimiento policial. Son residentes de esta localidad de San Lorenzo, provincia de Manabí. Las autoridades investigan a qué organización delictiva pertenece el cargamento. No sería la única estructura que es objetivo y blanco de nuestras investigaciones y obviamente este es un sector que viene siendo utilizado por sus características geográficas. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un hombre fue detenido en el sector de San Roque tras ser captado por las cámaras del ECU 911 mientras perpetraba un robo con la modalidad de bujiazo. La oportuna acción policial permitió al personal del grupo motorizado atrapar al sujeto en flagrancia. Es la avenida Mariscal Sucre, una arteria vial de las más concurridas y que une el sur con el norte de la capital. Para todos los que transitan por el lugar no es un secreto la existencia de los amigos de lo ajeno, quienes cual águilas están a la cacería de una presa o víctima descuidada. Pasar con los vidrios abajo es un peligro, ya es cuestión de cada ciudadano que vaya cuidando. Se esconden ahí y ven ahí, están espiando si está descuidado la persona, entonces le pasan robando. No les importa ni la hora ni el día. Las cámaras del ECU 911 captaron cómo sin vergüenza alguna, aplicando la modalidad de bujiazo, revientan los vidrios de uno de los vehículos que pasa por el sector y se lo abalanzan para robar. Ellos se corren, van por la Padre Almeida y ya después usted no sabe qué pasó con su El tráfico vehicular no permite a la víctima huir del sujeto, quien incluso introduce medio cuerpo en el automóvil para sustraer cualquier objeto de valor que esté a su mano. Y esto efectivamente es bastante recurrente. Parte de la intervención que se coordina con el ECU 911, tenemos personal en los diferentes corredores y patrullajes en zonas calientes donde nuestro personal motorizado está constantemente realizando estos patrullas para evitar estos robos. Pero esta vez su accionar fue frustrado rápidamente. Elementos del grupo de operaciones motorizadas del distrito Manuela Sáenz fueron advertidos de su presencia y los atraparon mientras intentaban huir por los pasajes del lugar. Logramos la aprehensión de un ciudadano que estaba tratando de realizar robo en vehículos de la ciudadanía. Se verificó los antecedentes del ciudadano, tiene antecedentes por robo. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía circular con cuidado por el sitio. Denominado como un delito de oportunidad, los manos largas miran y miran el pasar de los vehículos hasta aprovechar su momento y llevarse carteras, celulares o cualquier otro objeto de valor de la ciudadanía. Informó Mauricio Sánchez.